Esta misa está siendo ofrecida por Jaime Martínez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para prepararnos a celebrar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad. Gloria al Señor en los cielos, paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Señor en los cielos, paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Cristo, Hijo único de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Padre, ten piedad. Gloria al Señor en los cielos, paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor en los cielos, paz en la tierra, los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, el día de su resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él.
por medio de él y que de ustedes bien conocen, conforme al plan previsto, sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, de mí, puesto que Él estaba a mi lado para que yo no tropezara. Por eso se alegró mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la presencia, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me ha saciado de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su cuerpo se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido con juramento que una descendencia suya ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, sino sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios recibió el Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida en sus manos. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta en la noche que me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sacíame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, lo ha resucitado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos, porque Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que les había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el liberador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro,
Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este domingo, que es el tercero de Pascua. ¿Alguna vez en nuestra vida tal vez nos hayamos preguntado por qué Dios no baja del cielo, por qué no se aparece y nos hace creer de una vez y para siempre de que su existencia es real? Muchas veces nuestra pequeña mente trata de retar a un Dios que es omnipresente, que es omnipotente y que ciertamente nuestra mente no podría asimilar, y lo queremos bajar hacia nosotros, queremos retarlo para que venga con nosotros. La ciencia muchas veces la queremos poner en contra de Dios, siendo que la ciencia es una materia que proviene de Dios mismo. Como hemos visto también, pues Dios es un Dios que se va revelando poco a poco. Ya hemos escuchado en los domingos pasados cómo Jesucristo se aparece primero a las mujeres, ¿verdad? A María. Cómo después se aparece a estos, a Pedro y a Juan, y hoy cómo se aparece a los discípulos que iban en el camino a Emaús. Y sin embargo hay algo muy importante que debemos de notar en ellos. Ellos no creían, no podían ver la presencia de Dios. ¿Por qué no podrían ver la presencia de Dios si Jesucristo mismo estaba ante ellos? Pues obviamente porque su fe no estaba lista, porque no tenían esa gracia necesaria para ver la presencia de Dios. Escuchemos las lecturas del día de hoy, que tienen un tono de alegría, un tono en el cual a nosotros se nos invita a tener fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles escuchamos cómo Pedro tiene ese gran celo para poder exhortar a los israelitas a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como la promesa de todos los profetas, y cómo solamente en Él se encuentra verdaderamente Dios. Después escuchamos cómo también se nos sigue exhortando a nosotros a ver en Jesucristo nuestra futura resurrección, que es el querigma al cual nosotros estamos invitados cuando abrazamos la fe. El Evangelio de alguna forma lo escuchamos la semana pasada. Jesús nos encuentra en camino. Jesús se encuentra con los discípulos que van camino a Emaús, pero al mismo tiempo nos encuentra a nosotros. Me gustaría que contempláramos dos caminos, el camino corto y el camino largo. Todos vamos hacia algún lado y este camino es el camino de la vida. A lo largo de nuestra vida Dios se nos va a manifestar y Dios quiere ser nuestro guía. En esta vida puede ser que lo descubramos tarde o temprano, pero sin embargo Dios siempre va a estar presente. Así como los discípulos de Emaús, así como los discípulos reunidos con miedo a puerta cerrada, no podían ver a Jesucristo, no podían creer. Muchas veces a lo largo de nuestra vida Dios se ha manifestado ya, pero no lo podemos ver porque nuestra fe no está allí. Ahora hay otro camino más corto, el camino de día con día. Todos los días, y te lo digo con certeza, todos los días Dios se hace presente en tu vida. Pero es importante que tú sepas discernir lo que es de Dios y ciertamente lo que no viene de Dios. Dios se manifiesta de diferentes formas y Dios quiere que tú lo descubras. ¿Dónde está nuestro nuevo Emaús? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Es importante ver los diferentes gestos que nos marca este Evangelio. Primero,
que los discípulos iban tristes, porque Jesucristo mismo lo dice, ¿verdad? ¿Por qué traen esas caras largas? ¿Qué les ha sucedido? ¿De qué hablan con tanta tristeza? Los discípulos, pensemos en algo, ¿por qué no se podían esperar ni siquiera que terminara el tercer día? Lo acababan de crucificar el viernes y ya se iban de regreso. ¿Qué fe tan pobre tenían estos discípulos? ¿Por qué? Porque a la primera se les acabó. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos van a suceder cosas que van a hacer que nuestra fe se tambalee. Pero tenemos que aprender de estos discípulos de Emaús, que a pesar de que nuestras tristezas son grandes, nuestras enfermedades pueden ser pesadas, Jesucristo sigue caminando con nosotros. Ahora, Jesucristo también reconoce la importancia de que lo reconozcamos en la palabra. Nosotros tenemos la grandeza de tener la Sagrada Escritura en nuestros hogares. Yo les invito a que lean la Sagrada Escritura. Y si nunca has leído la Biblia, mi querido hermano, yo no te recomiendo que inicies desde el inicio. Yo te recomendaría que inicies con los evangelios, porque muchas veces tenemos la buena intención de leer la Sagrada Escritura, pero como no tenemos la catequesis, no tenemos la formación, pues empezamos a leer Génesis, el Deuteronomio y todos aquellos libros, y nos empezamos a confundir en nuestra fe. Yo te invito más bien a que inicies con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escoge uno. Después de ahí empieza a leerlo, ¿verdad? Pero también medítalo, no te lo tienes que aventar todo el evangelio en un día. O también puedes hacer algo sencillo, que es leer las lecturas del día. Ahí te aseguro que si la lees todos los días, en 3 años te avientas la Biblia, ¿verdad? Y no es mucho lo que vas a leer. En 10 minutitos puedes leerte las lecturas del día. Pero tenemos que tener esa capacidad de degustar la palabra de Dios y después aplicarla a nuestra vida. Por eso los discípulos que iban con Jesucristo decían que sus corazones ardían al escuchar cómo Jesucristo les iba explicando la Sagrada Escritura. Qué bonito que nosotros pudiéramos tener ese mismo sentir en nuestro corazón, que cada vez que abramos la palabra, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, también nuestro corazón arda. Ahora, ¿dónde lo reconocieron? Lo reconocieron en la fracción del pan. Primero escucharon la palabra de Dios y después participaron de la Eucaristía. Obviamente este evangelio tiene una connotación eucarística. A nosotros en la misa se nos da primero la palabra, en la cual tenemos que escuchar y ver a Dios, y después se nos hace partícipes en la Eucaristía, donde nosotros, al ver cómo el sacerdote fracciona el pan, es el mismo Jesucristo que está con nosotros. Finalmente me gustaría que vieran el gesto que tienen los discípulos. Después de que reconocen a Jesucristo, no se quedan ahí en su hogar. Ellos regresan a predicar y a dar la buena nueva de lo que les ha sucedido. Nosotros como buenos cristianos, como buenos católicos, tenemos que experimentar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y no quedárnoslo para nosotros mismos. Tenemos que salir al encuentro de nuestros hermanos cuya fe puede ser más pobre, pero que ciertamente nuestro testimonio les va a ayudar bastante. Mi querido hermano, ¿por qué no se aparece Dios? ¿Por qué no viene ahorita mismo y nos dice que es real? Hace 2000 años se les apareció a las mujeres, a Pedro, a Juan, a sus discípulos, después a Tomás, a estos discípulos que acabamos de escuchar el día de hoy, y no creían porque no tenían la fe. En el año de 1917 sucede el milagro de Fátima, en el cual miles de personas vieron cómo el sol danzaba. Era una manifestación poderosa de Dios y mucha gente llegó a creer en Dios a través de ese milagro. ¿Cuántos de nosotros ahora creemos a causa de ese milagro? Pues tal vez muy pocos. En 1996, en Buenos Aires, Argentina, una hostia fue desechada a la basura
y era una hostia consagrada. La hostia después se transforma milagrosamente en carne. Mucha gente llegó a creer a través de ese milagro eucarístico en 1996. ¿Cuántos de nosotros creemos hoy en día a base de ese milagro eucarístico? Hoy, en este día, si tú miras a la Virgen de Guadalupe, estás viendo un milagro patente, estás viendo un milagro que se nos manifiesta hoy en este día. Y muchos de nosotros llegamos a creer en Dios a través de la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Pero sobre todo te invitaría a que creas en Dios a través de la presencia eucarística real que sucede cada vez que participamos de la misa. Dios ya se nos manifiesta, Dios ya está entre nosotros, pero nosotros necesitamos de tener el don de la fe para poder ver cómo nos habla. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Amén. Amén. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la misericordia de Dios, presentémosle nuestras necesidades. Para que la Iglesia de Dios se llene de regocijo con la victoria de la resurrección, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos por las autoridades civiles que en este tiempo de júbilo pascual conviertan las armas en instrumento de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos nuestros médicos, nuestros científicos y todas aquellas personas que trabajan para alimentarnos y protegernos, para que a través de la gracia de Dios encuentren la recompensa de su trabajo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los enfermos, por todos aquellos que se dedican al cuidado de ellos, para que encuentren la sanación que buscan con tanta ansia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Finalmente hagamos oración por los fieles difuntos, para que en la misericordia de Dios descansen en paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de amor y gloria, tú que levantaste a Jesús de entre los muertos, ayúdanos a poner nuestra esperanza en tu poder sobre la muerte. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba las manos de este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para que los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida a todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor y muy digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor y muy digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los ángeles cantamos para él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los ángeles cantamos para él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Del Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, con Santa Elena, San Francisco de Asís y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Samuel Jorge, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. De Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Y danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater. Damos gracias al Padre porque es bueno y eterno misericordia ha creado al mundo con sabiduría y eterno misericordia conduce a su pueblo en la historia y eterno misericordia acoge y perdona a sus hijos y eterno misericordia misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater. Damos gracias al Hijo, luz de las gentes, y eterno misericordia que nos ha amado con un corazón de carne, y eterno misericordia de él recibimos, a él nos damos, y eterno misericordia el corazón se abra a quien tiene sed y hambre, y eterno misericordia misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que has dignado renovar con los misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre en ustedes. Amén. Pueden ir en paz, esta misa ha terminado. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Santa Elena, Ruega por nosotros. San Francisco de Asís, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por nosotros. Quiero darte las gracias.